Buenas mundo, esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy seguimos con nuestra catequesis, formación, el nombre que ustedes le quieran dar de la Santa Misa. Llegamos a la parte de la liturgia eucarística. Entonces, normalmente empieza con la plegaria eucarística. ¿Qué se hace en la plegaria eucarística? Inicialmente y resumidamente, se eleva el corazón en oración y acción de gracias. Ustedes dirán, bueno, ¿y en qué momento empieza? Para yo saber cuándo empieza. Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y él extiende las manos, ¿sí? Que normalmente ahí es lo que yo les mencionaba en el video anterior, y que uno levanta las manos, y con tu espíritu, volvemos a lo mismo, no, los laicos no tienen que levantar las manos, no las tienen que levantar, no están pecando si lo hacen, pero no es el orden de las cosas. Así que en ese momento empieza la plegaria eucarística. De ahí ya sigue con el prefacio, que es en sí ya como la parte puntual de la acción de gracias de la Santa Misa. Viene también la oración de los fieles, las intercesiones. En este momento pasa algo muy lindo, o sea, de inicio a fin está unida la iglesia triunfante, militante y purgante. Eso yo se los había mencionado en la primera parte del video de la Santa Misa. Eh, y pues es hermoso. Pero en este momento, cuando el sacerdote hace lo de las intenciones, ¿sí? Que es cuando el sacerdote dice, oramos por el papa tal, oramos por el obispo tal, oramos, si es otro sacerdote de la parroquia, no es el párroco, oramos por nuestro párroco, o bueno, si es el propio párroco, pues no se menciona. Ya, entonces ahí menciona, bueno, y la iglesia, ¿no? Entonces ahí entra la iglesia militante. Todos nosotros, que porque no te menciona a ti, a mí no significa que no nos metió. Obviamente nosotros estamos ahí porque estamos siendo partícipes de, ¿sí? La iglesia triunfante, los santos, los ángeles, San José, la Santísima Virgen, ¿sí? Eso hace parte de la iglesia triunfante. Y la iglesia purgante es cuando ellos hacen mención de nuestros familiares difuntos. Si, por ejemplo, la Santa Misa se está ofreciendo por un difunto, entonces mencionan el nombre de la persona, ¿sí? O sencillamente me dicen por nuestros familiares difuntos, no sé qué. Hay unos sacerdotes que dejan un espacio y en ese espacio de silencio nosotros mencionamos, obviamente mentalmente, nuestros familiares difuntos y los ponemos ahí en el altar, ¿sí? Y ahí en ese momento todos estamos reunidos, toda la iglesia está reunida. Hay algo muy importante también, es que cuando pasa el ofertorio es esa parte en la que todos estamos sentados, ¿sí? Normalmente eso se hace después de, bueno, si es, por ejemplo, si es un día entre semana, que no hay credo ni nada, normalmente el ofertorio se hace después de la homilía, ¿sí? Entonces, en ese momento que el sacerdote termina la homilía, a menos de que haya algo extraordinario, sea solemnidad o algo así, todos permanecen sentados mientras pasa el ofertorio, ¿sí? Se me había olvidado decirles ese pequeñísimo detalle. Y, por ejemplo, si ya es un domingo, un día de precepto o algo así, el ofertorio pasa normalmente después del credo, si no estoy mal. Y el sacerdote o el diácono en ese momento, entonces ya si hay un acólito, pues entonces el acólito va pasándole al sacerdote el cáliz, va pasándole las vinajeras, bueno, que ya dije que eso en otro video se los voy a explicar, porque siento que es importante que cada uno también esté empapado de eso, que es un misal, o sea, yo creo que mucha gente está como que es eso. Entonces, se los voy a explicar más adelante porque es un tema también importante. Nosotros no podemos ser ignorantes a las cosas de nuestro Señor. No significa que sea malo. O sea, todos tenemos nuestro tiempo para aprender, todos tenemos nuestro tiempo para formarnos a los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, así que no se precipiten y no pierdan la paz. Todo a los tiempos de Dios. Así que en el ofertorio, hablando del ofertorio, y ya vuelvo con mi línea de la que venía. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay una parte en la que, bueno, vamos a hablar solo del sacerdote. Cuando el sacerdote empieza sí, a poner, bueno, el corporal, bueno, ya dije que eso se lo mencionó a veces, que alista así ya todo el altar. En ese momento, primero, nosotros, bueno, en su mayoría de veces, la gente canta en ese momento, una canción de ofertorio. Y la gente canta y muy bonito y todo. Pero en ese momento yo siento que sería muy lindo que fuera un momento de silencio, porque en ese momento del ofertorio es cuando tú le pones tus ofrendas en el altar a Dios. Claro, ya dijimos que en la oración de colecta del inicio, como lo habíamos mencionado en el video anterior, se ponen nuestras intenciones y el sacerdote las eleva, ¿cierto? A Dios Padre. Pero en ese momento tú le pones en el altar a nuestro Señor. Pero inicialmente, ¿tú qué deberías ponerle? Señor, pongo en tu altar, pongo ahí en esas ofrendas mi vida, mi alma, mi ser,
mi espíritu, todo lo que soy, todo lo que tengo, mi miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, no sé, si tú tienes una intención especial por la conversión de tal persona de mi familia, por la salud de tal persona, por el alma de tal, por la liberación de tal, por... Sí, o sea, en ese momento. Decía Catalina Rivas, que es una señora que tiene un testimonio muy lindo, les voy a dejar acá la imagen de ella para que lo busquen. Ese testimonio es muy lindo, de verdad es muy lindo, y si me pongo a explicárselos nunca voy a acabar. Sí les voy a hablar ahorita unas cositas de ese testimonio que me parece muy lindo, pero siento que les voy a dejar esa tarea. Véanse en ese testimonio, es algo hermoso. De ahí sale una película también, que también les voy a dejar acá la imagen, El Gran Milagro. También véansela. Y de verdad, de ahí yo me ahorraría de hacer todos estos videos porque ahí está el resumen de todo. O sea, literal, ahí está todo, ¿ok? Y es algo muy lindo porque a Catalina le pasó que fue la Santísima Virgen la que le empezó a explicar. O sea, yo les estoy explicando, yo no soy nadie aquí, pero les estoy explicando. En cambio, a ella le explicó la misma Santísima Virgen, le explicó nuestro Señor Jesucristo, ella vio lo que pasaba. O sea, yo digo, Dios mío, yo no podría con tanto. O sea, nuestro Señor sabe hasta cuánto uno podría aguantar, pero vengan, yo personalmente yo diría, yo no podría. O sea, sería, no, no, es que no. No, o sea, por eso yo digo que todos nosotros no tenemos los ojos espirituales por eso, porque si nosotros viéramos todo eso no aguantaríamos o del amor o del dolor o del sufrimiento, porque constantemente a nuestro alrededor es una batalla espiritual y al mismo tiempo pasan cosas hermosas en la Santa Misa, cuando vamos a visitar al Santísimo, lo que sea. ¿Mm? Entonces es sencillamente muy hermoso. Entonces volvemos al momento en el que el sacerdote en el cáliz cuando ya está organizando ahí y hace la oración, ellos, los sacerdotes, tienen unas oraciones en secreto, ¿sí? Ellos son las que la saben, por eso es en secreto, porque no le dicen en voz alta a nosotros, ¿cierto? Pero son varias partes en la misa en las que ellos hacen un momento de silencio y la hacen. Normalmente en el ofertorio ellos dicen una oración, bendito sea Señor, no sé qué, y ahí normalmente uno responde, bendito sea Señor. Pero eso la verdad casi no pasa. Eso es cuando normalmente la gente no canta o algo, entonces el sacerdote lo hace. Pero eso no es como que pase todos los días, ¿sí? Pero normalmente cuando se canta, esa es una de las oraciones en silencio que ellos tienen que hacer, ¿sí? Cuando no hay canto, pues lo hace con los fieles, pero bueno. En fin, el tema es que en el momento en el que él ofrece el cáliz, antes de eso, él aplica el vino, ¿sí? Que eso también hay que tener mucho cuidado porque, claro, puede que el sacerdote sea muy fervoroso y muy piadoso y lo que ustedes quieran y la consagración está excelente de coma a punto y de punto a coma, lo que sea. Pero, por ejemplo, si, no sé, la hostia no es de trigo, no queda consagrado. Porque en el misal romano, en el derecho canónico, y yo creo que en todo lado, dice, bueno, hay una carta de la iglesia, ya les digo. Aquí les voy a dejar el nombre. Es que tenía que buscarlo y si no, no puedo vivir en paz. Redemptiones Sacramentum, en el capítulo 3 y el capítulo 6. Ahí habla respecto al pan y al vino que se debe usar en una celebración eucarística, ¿sí? La hostia, cómo tiene que ser, ¿sí? Si no, no queda consagrado. Vuelvo y digo, por más piadoso lo que ustedes quieran, no pasa. ¿Ah? El vino igual, ¿sí? Hay vinos en los que literal, si tú lees, ahí dicen como tiene dulce, no sé qué. No, o sea, es vino de uva, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso también toca tenerlo con mucho cuidado. Pero volviendo al punto, eso siento que es un dato que les puede servir. En ese momento en el que ese sacerdote aplica el vino, y sobre eso hay unos que usan cucharita, que eso también es muy tradicional, o sea, es una gotica de agua, o le echan un sorbito de agua, un poquitico de agua. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Eso significa que nosotros entramos en la divinidad de Cristo. Ahora, no significa que somos Dios. Pilas con eso, porque es que hoy en día, en el modernismo y demás, se habla mucho de que yo soy Dios y yo soy yo y yo y yo y yo, que es algo que hemos venido hablando con Mónica en la formación que les estamos dando de Nueva Era. Y no, no es eso. No lo entiendan por ahí, porque no es eso. Y el Padre Pío, volvemos con el Padre Pío, nunca puede faltar. El Padre Pío decía que en ese momento el alma se separa de lo profano, ¿sí? Porque en ese momento es cuando tú pones todo ahí, tu ser. Y lo que hablábamos del testimonio de Catalina, en ese momento nuestro ángel custodio, bueno, en la película se puede ver que ellos tienen como una bolita en las manos, ¿sí? Pero pues bueno, no, yo no sé, yo no lo he visto, ¿no? Pero no sé si es como una bolita, no sé. Pero el tema es que ahí van nuestras ofrendas y ellos van al altar y las dejan ahí en el altar. Nadie las ve, pero ahí están presentes en el altar.
Entonces es algo muy lindo y por eso todos tenemos que ir siempre con una ofrenda. No siempre significa ofrenda igual a signo pesos de la ofrenda que uno le da al sacerdote, ¿sí? Eso no es una obligación. Sí es nuestra obligación y en la iglesia lo dice de que debemos ayudar a la iglesia, ¿cierto? Porque imagínense, tanto bien que hace la iglesia también necesita. O sea, la gente dice es que la iglesia es rica y la iglesia tiene riquezas. No, pero no se refiere sencillamente a esa ofrenda. La ofrenda es la ofrenda que tú le llevas desde tu interior a Dios. ¿Qué le vas a ofrecer el día de hoy? ¿Tu vida, tu familia, tus hijos, tus nietos? ¿Qué le vas a ofrecer hoy? A esa ofrenda se refiere. Catalina decía en el testimonio que ella veía muchos ángeles que no llevaban nada en las manos. Iban tristes, ¿sí? Iban como cabizbajos, bueno, no sé la expresión correcta que ella usaba respecto a eso, pues porque es un espíritu, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la gente no llevaba ofrendas, porque la gente ni siquiera sabía qué es lo que se hacía en ese momento. Entonces ellos no tenían nada que llevarle a nuestro Señor al altar porque la gente no tenía nada que ofrecerle. Miren cuán importante es llevar la ofrenda para que nuestro ángel custodio la lleve al altar en ese momento. Así nosotros no veamos al ángel custodio, pero pues es claro que aquí al lado mío, no sé en dónde está mi ángel custodio. Así como el que está viendo este video, al lado tuyo en algún lugar está tu ángel custodio. Así que eso también va en la fe. Ya después de eso el sacerdote hace una oración y ahí dice como, no me acuerdo cómo es que dice, pero bueno, ahí él hace como una oración especial respecto a los ángeles, y vamos a cantar, no sé qué, el santo, los querubines, los serafines, bueno, no recuerdo bien cómo es que dice textualmente, pero que en ese momento y después de eso uno se pone a cantar, santo, 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 no voy a cantar, pero esa oración, esa oración, ese canto es hermoso porque en ese momento Catalina, ella decía en su testimonio que ella veía que en ese momento era como si se uniera el cielo y la tierra, volvemos a lo mismo, siempre es lo mismo, ¿no? Pero ese momento es muy lindo porque tú estás, o sea, es como esa preparación a eso que va a pasar segundos después, que es el mismo Cristo. O sea, siempre es el mismo Cristo el que celebra la Santa Misa, ¿sí? Que usa como instrumento humano al sacerdote, pero es él siempre. Pero en ese momento es cuando se vuelve a actualizar ese sacrificio del que ya habíamos hablado. Entonces es algo muy lindo porque ese santo, ese canto a ti te tiene que llenar de un gozo tan grande de saber que lo tienes ahí unos metros tuyos y que junto a él está su Santísima Madre, está tu Santo Patrono, que eso yo ya se los había dicho. O sea, es algo hermoso, es algo hermoso. Sí, yo la verdad no me voy a poner a emocionarme con lo que pienso yo, porque si no, no acabo tampoco nunca. Pero es algo increíblemente precioso. Hay algo que eso es como un tip. Cuando en el santo normalmente, bueno, no todos los cantos tienen esa palabra, pero en la mayoría de cantos creo, está la palabra de Osana. ¿Sí? Osana, 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 o. Bueno, no voy a cantar, vuelvo y repito. Pero el Osana es igual a salvación. Entonces imagínate, o sea, nosotros somos inconscientemente, lo que le estamos diciendo es que Él es el Salvador, que Él es el que nos salva. Estamos reconociendo que Él es el que con su sangre compró nuestra alma, ¿sí? Que nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida vale la sangre de Cristo. Él es la salvación, Él es la verdadera salvación eterna. También se hace la memoria de los santos, lo que se le llama el memorial. El memorial es el momento en el que el sacerdote dice, así pues, Padre, al hacer el memorial, bla, 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 en ese momento se llama el memorial, memorial de los santos, memoria de los santos. Y aquí volvemos al tema de que hace esa conexión con la iglesia triunfante, ¿no? Los santos del cielo, que deberían ser nuestro ejemplo de vida. No significa que nosotros tengamos que, ay, yo quiero ser como el Padre Pío, porque no, tú eres tú y el Padre Pío es el Padre Pío, ¿sí? Pero sí nos sirven mucho sus ejemplos de vida para decir cómo amaron a nuestro Señor, qué puedo aprender de Él para el día de hoy, para el día de mañana, ¿sí? Buscar ser en nuestra humildad y nuestra sencillez, llegar a ser unos santos, pero no por superar o ser igual o ser menos que el Padre Pío o San Juan Bosco o el que sea, sino sencillamente para dar gloria a Dios y amarlo a Él, y siempre que sea todo para Él, que ese sea nuestro centro y nuestro foco siempre. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe, y es la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo. Pone las manos con una distancia del cáliz y de la patena, en donde está la hostia, ¿sí? Normalmente el sacerdote, en teoría, debería ser como una forma, como, como así, algo así. Bueno, una cosa así, yo no soy sacerdote, pero algo así, alguna vez un sacerdote me explicó, que hace como la forma de una paloma.
Cuando el sacerdote no lo hace así, no significa que no quede consagrado, ¿sí? O sea, toca ver primero lo que les dije, lo de que la hostia sí sea de lo que tiene que ser y el vino sea de lo que tiene que ser, ¿sí? Pero no significa nada si el padre las pone como son. Debería ser el orden de las cosas, ¿no? Porque en teoría se supone que así les enseñan en el seminario, cuando los forman. Pero pues no pasa nada. Ahora, eso también depende mucho de la consagración, las palabras de la consagración. Hay palabras que no alteran en nada de que la consagración sea inválida, pero hay palabras, hoy en día sacerdotes están cambiando la consagración así como porque me suena más bonito. Bueno, no sé, no los juzgo, pero pues eso no debería hacerse porque la consagración pues no queda válida, usando nuestro Señor porque no es las palabras que él instituyó, ¿sí? Y pues mucha gente así pasa y comulgan y ellos juran que tienen a nuestro Señor en el alma y no lo tienen. Entonces también te toca tener mucho que ver con eso y pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento para escuchar bien lo que dice el sacerdote. No nos tenemos que aprender el misal de punto a coma y coma a punto, como ya les había dicho, pero sí es importante que esas cositas las tengamos en cuenta y que tengamos los oídos muy abiertos y los ojos bien abiertos también, pues para todas estas cosas que hoy en día, pues digamos que sí están siendo como muy vulneradas. Entonces, volvemos al tema de la epíclesis. Cuando el sacerdote pone las manos así, el pan y el vino que estaban ahí en el altar, inicialmente desde el ofertorio para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, desde el momento en el que el sacerdote impone las manos, ya se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Ahí viene ya las palabras de la consagración. Normalmente ahí el sacerdote hace una inclinación profunda, que eso no es solo de la misa tradicional, eso debería hacerse también como respeto y reverencia. Hoy en día son muy pocos los sacerdotes que lo hacen. eh, de que el sacerdote se inclina, por ejemplo, el padre Pío era de los que se hacía la inclinación profunda y él era, o sea, literal, él pegaba los codos al altar, ¿sí? O sea, imagínense qué profundidad era la de él. Y hay muchos que, gracias a Dios, he visto muchos sacerdotes que hoy en día lo hacen y es algo muy lindo, muy lindo. Eso no define el respeto que tiene el sacerdote a la Eucaristía, pero sí es un punto muy importante porque es como esa importancia también que se le da a la tradición, ¿no? Pero también hay muchos sacerdotes que no saben, o sea, es que hoy en día también la formación que les dan, pues de pronto no es del todo completa como debería ser. Así que nosotros como laicos, si tenemos la oportunidad, no es ir a corregir al sacerdote, ni decirle, es que usted, no, no, porque él es autoridad, sea lo que sea, es autoridad y tenemos que respetarlo y orar por ellos muchísimo, muchísimo. Pero pues sí dialogar con ellos. Pero entonces en ese momento cuando el sacerdote se apoya en el altar y hace las palabras de la consagración, que deberían ser lentas, deberían ser pausadas, debería ser, o sea, porque no es un trabalenguas, no hay, el padre Pío decía, cuando le dijo, un obispo le dijo, ¿cómo es que tienes que durar 40 minutos? Porque el padre Pío duraba de a 2 a 3 horas celebrando la misa. Y el padre Pío le decía, como, ¿desde cuándo había reloj en el Calvario? Algo así le había dicho. Y nosotros como laicos, yo digo que nuestra tarea sería también, primero, reparar, orar por ellos, volvemos a lo mismo. Y segundo, orar y pedirle a Dios que le dé esa gracia a sus sacerdotes o a los sacerdotes. Así sepamos que el sacerdote tenga alma eucarística, igual orar por ellos y decirle, Señor, ponle a ese sacerdote un corazón eucarístico, un alma eucarística, que sea un sacerdote eucarístico. Todos deberíamos serlo, seamos sacerdotes o no. Pero el sacerdote aún más, teniendo ese privilegio y esa gracia de convertir un pedazo de pan y un vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pues digamos que ellos, más que nadie, deberían tener alma eucarística. Así que tenemos que pedirle mucho a nuestro Señor por ellos también, para que les dé esa gracia. Entonces ya en ese momento en el que se convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, eso se llama transubstanciación. Todo esto sería fundamental que lo dieran en catequesis de primera comunión, de confirmación muchas veces. O sea, siento que la Santa Misa, la explicación de la Santa Misa es algo muy valioso para las almas, ¿sí? Porque volvemos al tema de todos los videos que les he dicho y les he hecho, de que les digo que mucha gente va porque ya es un hábito o porque toca o porque ya me acostumbré, pero realmente no saben lo que hay detrás de cada cosa, de cada movimiento del sacerdote, de cada expresión, de cada, de cada detalle, ¿sí? Y es muy importante porque cada cosa está y está instituido por la iglesia, no porque la iglesia se lo inventó y quiso, sino porque tiene un significado y tiene una trascendencia hermosísima. O sea, es un tesoro grandísimo. Este término se habla también mucho en el tema de la filosofía, ¿no? Cuando se llega a hablar
del tema del acto, la potencia, los accidentes, la sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí cambia la esencia, pero permanecen intactas esas características accidentales que hay. Tú sigues viendo la hostia, el pan, y tú sigues viendo en el cáliz el vino, pero realmente la esencia que está ahí, por más que tú no lo veas, ¿sí? Que eso también va muy conectado con la fe de la persona, es de que ahí verdaderamente está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿sí? Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad están en ese momento presentes desde el momento en el que el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas. Entonces eso es algo muy hermoso y tiene una profundidad exquisita y a uno se le ponen los pelos de punta solo imaginárselo. Claro, hay milagros eucarísticos y creo que sería pertinente hacer un video más adelante de los milagros eucarísticos, por ejemplo, todo lo que recopiló Carlo Acutis me parece espectacular, de que sí, efectivamente pasan milagros en que a la persona, estando el cuerpo de nuestro Señor en la boca, se le convierte en carne. Es algo muy lindo porque eso es algo que también, yo digo que eso también es pura misericordia de nuestro Señor, porque es como, sé que hay incrédulos, pero yo amo a mis hijos, así que les voy a mostrar que verdaderamente yo estoy ahí. Y por medio de esos milagros, muchas personas y muchas almas se han convertido. O sea, qué hermoso, qué regalo más grande que eso. En el momento en el que el sacerdote eleva la hostia, que es el cuerpo de nuestro Señor, y eleva el cáliz, que ahí ya está presente la sangre de nuestro Señor, ellos lo elevan ¿en qué sentido? Así como nuestro Señor fue elevado en la cruz, en ese madero allá en el Gólgota, asimismo elevan esas dos sustancias que es su cuerpo y su sangre para estar ahí presente. En el testimonio de Catalina, que ya después, pues bueno, iré hablándoles así como cositas corticas, porque la verdad no tengo necesidad de decirles lo que dice en el testimonio, porque les voy a dejar acá la tarea para que vayan y lo vean. Es más, en la descripción les voy a dejar los links de dos testimonios que encontré. Bueno, no, les voy a poner uno, que está muy completo, y la película. Si la encuentro en YouTube, se les dejo ahí el link para que vayan y la vean, porque de verdad esa es la tarea más grande que les voy a dejar. Y créanme que me lo van a agradecer toda la vida. Es hermoso. Catalina decía que en ese momento en el que el sacerdote bueno, estaba haciendo la consagración y estaba diciendo las palabras de consagración del pan, era como si una luz evadiera, o sea, evadiera al sacerdote, evadiera todo, y ella veía al mismo Cristo consagrar. Es el mismo Cristo el que celebra la Santa Misa, volvemos a lo mismo. Pero en ese momento imagínense, o sea, es el mismo Cristo el que actualiza su sacrificio por amor, el mismo que se eleva, lo que habíamos hablado del tema del sagrario. Él está en el sagrario, él está en el sacerdote y él está en la hostia consagrada y en el vino consagrado, ¿sí? Y ahí se eleva y en la hostia se refleja el rostro de él. Nosotros no lo vemos, pero ahí está él. Y en el momento en el que se eleva el cáliz, vengan, este video está quedando larguísimo, pero no me importa, ya me emocioné. Y en el momento en el que se eleva el cáliz, ahí Catalina también en el testimonio, ella decía que ella veía como todo el mundo estaba en el Calvario, o sea, nadie veía nada, pero que estábamos en el Calvario, y era lo que yo les decía, nosotros somos trasladados al Calvario en la Santa Misa, y el Padre Pío también lo decía. Y en ese momento que el sacerdote eleva, es cuando nuestro Señor está crucificado y ella veía, Catalina veía como gotas de sangre del crucifijo caían al cáliz. Su verdadera sangre estaba ahí presente. Veía a nuestro Señor totalmente sangrado. ¿Qué veía? Amor, amor, dolor, pero dolor convertido en amor. Y bueno, ya como me extendí bastante, vamos a dejar este video para otra ocasión. Vamos a dejar esto como a mitad. Esto a mí me encanta, de verdad no me di cuenta del tiempo, lo siento. Esto pasa. Yo la verdad temía eso, así que perdónenme la vida. Pero bueno, ya en el siguiente video les estaré hablando más de esta parte y ya llegamos a las conclusiones de la Santa Misa. Dios los bendiga, esperamos se encuentren muy bien, oren por nosotras, nosotros oramos por ustedes, cualquier cosa que necesiten nos pueden comentar. Dios los bendiga mucho, chao, chao.